felices, contentos. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias, Señor, un día caluroso, ¿verdad? Lo que le encanta el calor y se queja del frío. El Señor es bueno, hermano. Gloria al Señor. Estoy acostumbrado, ¿verdad?, a estas 4 temporadas del año. Amén. Vamos, hermanos, a pedir la ayuda del Señor primeramente para la palabra. Padre, estamos tan agradecidos, Señor, por tu presencia. Este día que tú nos has regalado de vida, Padre, estamos muy agradecidos de ti, Señor. Los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Gracias, Padre, que nos despertaste esta mañana. Pudimos ver, Padre amado, un día tan hermoso. Pudimos primeramente contemplar tu rostro, comunicándonos contigo y luego con nuestros seres queridos. Gracias por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros seres amados aquí y en otro lugar. Gracias, Padre, por tu amada iglesia, la esposa del Cordero que somos nosotros. Gracias, Padre. Ahora, Espíritu Santo, quien inspiró Primera de Pedro y toda la Escritura, necesitamos ahora, en estos momentos, la ayuda, la asistencia para poder bogar mar adentro. Es en la profundidad, si no es a la orilla, que podemos encontrar las perlas, y en la cavidad de la tierra que se encuentran los diamantes. Padre amado, Dios mío, y es en la profundidad de un panal que encontramos la miel. Tu palabra es un tesoro, tu palabra es una perla de gran precio, tu palabra es como miel que destila del panal. Sin ti no podemos hacer nada. Espíritu Santo, ven sobre mí, ven sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes. Dan entendimiento para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Invito a Primera de Pedro, en el capítulo 1. Continuamos nuestras exposiciones de cada libro de la Biblia. Cada libro de la Biblia. La semana pasada estudiamos el libro de Santiago. Y aquí hay 3 palabras que en ese bosquejo que usted ve, lo hago para que usted tome notas, aprenda, y luego iremos al exégesis y la exposición o la explicación, dejando que el texto diga lo que el texto dice. Eso es lo que significa la palabra exégesis. Dejar que la Biblia se interprete por sí misma. Y vamos al capítulo 1. Bueno, Primera de Pedro, primeramente, una de las cosas más extraordinarias es hablar un poquito de Pedro. ¿Qué tal de Pedro? Cuando uno piensa en ese discípulo que lo encuentra su hermano Andrés en Juan 1 y viene y le habla a su hermano Pedro y le dice que ellos habían encontrado el Mesías. ¿Recuerdan esa parte? Y ahí el Señor habla con él y le dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo era usualmente llamado? Era Simón, ¿no? Primeramente era Simón. Y luego Cristo le cambia el nombre y le llama Pedro. ¿Sabe qué significa Pedro, no? Una roca pequeña, roca, pero no una roca masiva. La única roca masiva es Jesucristo, roca pequeña. Y en el cambio de nombre, en realidad, lo que el Señor está diciendo es lo que posteriormente sería Pedro. De un Simón voluble, un temperamento, un psicólogo, ¿cómo le llamaría su temperamento? Colérico, flemático, o sea, los términos que usan.
Yo tengo un problema con esas clasificaciones, pero bien. Pero el asunto es que Pedro es un personaje que se destaca. Él era, primeramente, su profesión, que es su profesión, pescador, juntamente con su hermano. Tenían aparentemente una compañía. Dice la Biblia que tenía una casa, es decir, que tenía ciertos recursos, Pedro. Cuando usted lee la lista de los apóstoles, ¿sabe quién aparece primero? Pedro aparece primero. Cuando alguien iba a preguntar a alguien algo, ¿quién era el que siempre estaba preguntando? Pedro. Constantemente Pedro. 200, yo creo que Pedro se menciona, ¿sabe que el nombre de Pedro se menciona más que de Pablo en la Biblia? Pedro creo que se aparece 272 veces en la Biblia. El nombre, Pedro. Y en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, Pablo. ¿Y quién podía pensar que Pedro, ese discípulo que en un momento dado le cortó la oreja a un siervo llamado Malco? ¿Recuerdan ese episodio? Ese Pedro fue aquel que, cuando Cristo preguntó, y dígame, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué responde? Pedro toma la palabra y ¿qué dice? Tú eres el Cristo, que significa el ungido, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le dice Cristo a Pedro? No te lo reveló. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino que te lo reveló el Espíritu de Dios. O sea, usted sabe que no se puede conocer a Dios a no ser por revelación. Usted sabe eso, ¿no, hermano? Uno no puede conocer a Dios a no ser que Dios se le revele. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros conocemos a Dios, es el producto de que Dios ha abierto los ojos de nuestro entendimiento y Dios se nos ha revelado. Nadie viene al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando una persona comienza a conocer a Dios como nosotros, es porque Dios se nos ha revelado. Y cuando Él se nos ha revelado, ¿sabe que somos? Bienaventurados. No hay una bienaventuranza más grande en el mundo que la bienaventuranza de conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Bueno, primeramente, Él le dice a ellos, a esos discípulos, lo cual es verdaderamente, es algo extraordinario la clase de persona que Cristo llama para que sean sus discípulos. Andrés, aunque era hermano de Pedro, era diferente a Pedro. Pedro era diferente a Felipe. ¿Se acuerdan Felipe también? Que dice, de Nazaret habrá algo. ¿No? Y él le dice, ven y ve. Felipe es diferente a Natanael, hermano. Natanael es diferente a Juan, quien primeramente era hijos del trueno. Juan era hijo del trueno. Esa palabra Boárgenes, dice Boárgenes, que significa hijo del trueno por su temperamento volcánico. Aquí, gracias a Dios, que nadie tiene un temperamento volcánico, sino que todos somos como palomas. Ustedes se ríen más. Okay. El asunto es que Dios trata una gama de diferentes, y saben, hermanos, que si el Señor toma a nuestras vidas aquí nosotros, a todos nosotros, comenzando conmigo, nosotros de una u otra manera encajaríamos en uno de esos, quizá el carácter de Pedro, de Juan, de Natanael. Es la maravilla de la gracia de Dios. Cuando yo pienso en la iglesia, yo pienso en la diversidad de Dios, como Dios escoge a los seres humanos para que le sigan. Ustedes recuerdan, una manera que a mí me gusta ilustrarlo es el vestido de José. ¿Recuerdan el vestido que le hizo Jacob a José? ¿De cuánto color era? Y dice, y su padre, porque lo tuvo cuando era viejito, le dijo, le hizo un vestido de muchos colores. ¿Recuerdan esa parte? Muchos colores. Cada vez que leo esto, ahora mismo, eso viene instantáneamente. Viene a mi mente, quizás los dominicanos, no sé, en otras naciones,
mi mamá era costurera, esa es su profesión, costurera. Entonces, ustedes recuerdan que ellos cogían los retazos y decía, mamá, ¿qué tú estás haciendo? Yo le estoy haciendo una sábana. Entonces, supuestamente era para los pobres, pero eso era trabajo. O sea, los pobres no podían ir a una tienda y comprarle una sábana. Entonces, mi mamá entonces cogía un pedazo negro. Pero qué maravilla, cuando usted ponía eso, hermano, qué hermoso. La diversidad, ¿no? La diversidad, y yo digo que combinaba con todo. Bueno, la iglesia es diversa. La iglesia es como un manto, diferentes colores, hay diferentes maneras, pensamos diferentes, procedemos diferentes, pero eso es la obra del Señor. Bueno, Pedro, primeramente es un discípulo, usted lo nota, un discípulo. ¿Cuántos años fue discípulo? El Señor lo llamó y estuvo con ellos, ¿qué tiempo? Esos años, ¿no? Esos 3 años estuvo con ellos. Dice en Marcos 3, y llamó así a lo que él quiso, primero para que estuviesen con él, número 1, para que estén con él, comunión, segundo, para enviarlo a predicar. Primero, estar con él, comunión es lo primero, comunión con el Señor es lo primero. Él no está interesado que prediquemos, lo más importante que está interesado es que tengamos comunión con él, y de esa comunión viene el ministerio, la predicación. Y luego ese Pedro que es discípulo, luego lo convierte en apóstoles. Y la palabra apóstol significa uno que es enviado. Y luego, ¿qué otro ministerio tenía Pedro? Porque el enfoque ahora es Pedro. ¿Qué otro ministerio? Bueno, pastor. Y ahora porque es pastor, porque la carta de primera de Pedro y la segunda de Pedro, para la próxima semana, si Dios permite, vemos el corazón pastoral de Pedro. ¿Y cómo fue que él comenzó esa obra pastoral? ¿Cómo fue? Para ello usted ve Juan 21, ¿qué dice? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. ¿Y qué hace en Juan 21? Él se acerca a los discípulos, él había resucitado, y como quien dice, hay un asunto que tenemos que resolver. Primeramente, Pedro había negado al Señor y él se había avergonzado. Él estaba completamente... Me maravilla cómo es el Señor, hermano. Por eso que tenemos que amarle a Él de todo corazón, toda nuestra mente y con toda nuestra alma, hermano. Como es el Señor. Nosotros ofendemos al Señor, hacemos cosas, barbaridades, y el Señor viene a nosotros siempre. Nos castiga cuando tiene que castigarnos, nos reprende cuando tiene que reprendernos. Pero hay algo que no cambia. ¿Sabe lo que no cambia? Su amor hacia nosotros. Es un amor inalterable. Es un amor inalterable, hermano. Es un amor que no cambia. El amor humano cambia. Yo te amo, pero, ¿verdad? Pero es el hombre. El amor del Señor es inalterable. Y luego que ellos están ahí, dice Simón, hijo de Jonás, ahora hay un asunto que tenemos que arreglar. Y le hacen la pregunta, ¿cuál es? ¿Me amas, no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le dice Pedro? Sí. Exactamente. Segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tercera vez. Y aquí viene esta parte, Señor, le dice el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él dice que se puso muy triste. Yo ciertamente me sentiría muy triste si el Señor me pregunta a mí. Pero Señor, una vez que te conteste no es suficiente. Ahora, escuche aquí, hermano, esta parte. Esa palabrita, M-A-S, más, es un termómetro. ¿Usted ha captado eso? O sea, Juan amaba al Señor, yo creo, con un amor. Yo diría que uno de los que más amaba al Señor entre todos era Juan. Y ahí estaba Natanael, ahí estaba Felipe, ahí estaba Andrés, ahí estaban el resto. Y él se dirige y le dice, me amas más que esto. El punto es el siguiente, que el Señor tiene como si fuese un termómetro para saber la intensidad del amor suyo hacia Él. ¿Cuánto usted ama al Señor? El Señor sabe. La temperatura es como una forma de me amas más. Y luego Pedro quiere decirle, viene y quiere como evadir y le dice,
¿Y este que está aquí? ¿Y a ti qué? Como que dice, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Ese es el Pedro que nosotros encontramos. Y aquí encontramos que él escribe, Primera de Pedro tiene 5 capítulos. Y vemos en esos 5 capítulos, yo quiero que usted vea 3 cosas. Lo que tiene que ver con la salvación, ¿verdad? La primera parte, la gracia de Dios en la salvación. Eso es lo primero. Mire aquí, ubíquese ahora a la carta que vamos a leer bastante. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer porque es la mejor manera de cubrir esta parte. Lo primero es, aquí en el capítulo 1, él dice 3 cosas. Una esperanza viva, él habla de que debemos vivir en santidad y él habla volviendo a armonía. Ahora, ¿por qué es que Pedro habla de esta manera? Porque en Juan, capítulo 21, él le dice que si le amaba, tenía que hacer algo para comprobarlo. ¿Qué era lo que Cristo le dijo que hiciera? Si tú me amas, ¿qué va a hacer? Apacienta. Entonces, Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro, es el corazón pastoral de Pedro, pastoreando la iglesia, escribiéndole 2 cartas. ¿Ustedes me están entendiendo? Él continúa. Alguien dice, bueno, estas personas estaban en otra región, eran gentiles, los expatriados, etcétera. Sería bueno irlo a visitar y predicarle. Bueno, Pablo estableció esas congregaciones y tenían pastores. Pero mire usted, hermano, que han transcurrido tantos años, 2000 años y pico, y ahora estamos nosotros estudiando a Primera de Pedro. Pedro continúa pastoreando la iglesia de Cristo por medio de sus escritos. Y aquí estamos nosotros, un día, estudiando la carta de Pedro. El Señor nos está pastoreando, nos está cuidando, nos está enseñando por medio del apóstol Pedro, al día de hoy. Entonces, ¿cómo comienza la carta? Él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, lo primero que dice, note usted, Pedro, apóstol de Jesucristo, dice a los expatriados en la dispersión. La palabra dispersión, diáspora. Otra palabra en Santiago, lo de la dispersión eran los judíos esparcidos, eso fue en Santiago. Esto aquí, toda evidencia dice que eran gentiles, que habían sido esparcidos. Dicho sea de paso que, mire esto, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 3 de esas naciones estaban en el día de Pentecostés. Si usted lee Hechos 2, en el día de Pentecostés habían gente de ahí, que eran prosélitos. Prosélitos significa que eran gente de otra nación que se circuncidaban y abrazaban la fe judaica. Pero estos que eran judíos por circuncisión, ahora son cristianos. Y están pasando grandes pruebas porque habían sido dispersados, estaban en otros pueblos, en otras naciones. Y dice, eran, en otras palabras, el Señor tiene una manera extraordinaria. En el libro de los Hechos, Él le dice, ustedes van a recibir poder, y cuando reciban el poder del Espíritu Santo, ustedes van a salir y van a predicar. ¿Qué hicieron? Se quedaron todos en Jerusalén. ¿No es cierto? Se quedaron, no salieron. ¿Qué hizo el Señor? Usó a Saulo de Tarso, matan a Esteban, y los creyentes que estaban estancados en Jerusalén, ¿ahora qué hacen? Son esparcidos. ¿Me está entendiendo? Por eso es que ellos salen corriendo. Pero Dios usa la persecución de su pueblo para el avance del Evangelio. Siempre ha sido así. En la China comunista llegaron un grupo de misioneros, que usted sabe que no se permite. Había cierta libertad y de repente ese líder, Mao Zedong, yo recuerdo que lo estudié en la escuela cuando usted estudiaba aquí, él cerró, todo era cerrado y era a pena de muerte. Y los misioneros el grupito de misioneros que quedaban, tuvieron que salir y regresar a los Estados Unidos y a otras naciones. Transcurre un tiempo y ellos piensan qué aconteció con ese grupito de hermanos que se quedaron bajo esa tremenda persecución. Para sorpresa de ellos, hermanos, descubrieron que habían, creo que eran como 200 diferentes congregaciones que se habían abierto subterráneamente
escondidamente, en el bosque, en las casas, en la factoría. Yo conocí en Miami, un viaje que yo di a Miami, a una hermana que su esposo está misionero en China comunista. Y me contaba ella, me decía, mi esposo tuvo una reunión allá. Y dice, no, yo estuve en la reunión, era por un código secreto, teníamos que dar un código donde, y nos reunimos en la parte en el basement de una factoría abandonada, que si lo cogían, y ustedes saben. O sea que el punto es que la persecución, las amenazas, no termina con la iglesia. La iglesia continúa. ¿Por qué? Cristo dijo, edificaré mi iglesia, ¿y qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que la iglesia sigue. Y aquí, estos hermanos están en la dispersión. Entonces aquí viene ahora el plan de salvación, capítulo 2. Mira el capítulo 2, el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Aquí habla del plan redentivo y quienes toman parte del plan redentivo cuando Dios salva al hombre. ¿Quiénes toman parte? Primero, elegidos según la presencia de Dios, Padre. Ahí está Dios el Padre. Está Dios el Padre, diseña el plan redentivo. Segundo, en la santificación del Espíritu. Ahí está la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dice, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Entonces aquí, ¿qué tenemos aquí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obró en el corazón suyo para ser salvo. Dios traza el plan. El Hijo derrama su sangre y viene a morir por nosotros, y el Espíritu Santo aplica por el poder del Evangelio la salvación a nuestras vidas. Entonces dice aquí, en otra palabra, escogido por Dios, apartado por el Espíritu Santo y rociado por la sangre de Jesucristo. Esto es el plan redentivo de Dios. Ahora él viene en el versículo 3 y habla de una esperanza. Una esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva, en otras palabras, una esperanza que tiene fundamento. Una esperanza viva. ¿Y usted sabe por qué la esperanza es viva? Porque Cristo está vivo. Es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es un Dios que vive. Es un Dios que está vivo por los siglos. Cristo vive y Él es que nos infunde una esperanza viva. ¿Cómo sabemos que Él vive? Porque Él resucitó de entre los muertos, dice Lucas, con pruebas indubitables, que no se pueden dudar. Y esa esperanza dice de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, y luego nos da una herencia incorruptible. ¿Sabe lo que es una herencia, no? Una herencia. Nosotros sabemos lo que es una herencia. Ahora, no importa cuánto le pueda dejar su papá, su mamá, su abuelo, su tatarabuelo. Bueno, le dejo a mi sobrina tal cosa, una finca en el campo de allá, de Nagua, República Dominicana. Ok. O en Manatí, Puerto Rico, una finca. Ahora, eso es corrupto. Eso es corrupto, pero aquí está hablando de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, no se mancha. ¿Por qué es que no puede? ¿Por qué es que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible? Dice aquí, ¿por qué? Porque está donde está reservada. Reservada en los cielos. Dice, usted recuerda, dice, donde el ladrón no mina, ni la polilla corrompe. Haced tesoros en los cielos. ¿Han leído? Haced tesoros en los cielos, donde el ladrón no mina, ni la polilla corrompe. Ahí está nuestra herencia. Y dice entonces, ¿de qué manera el creyente es guardado? Dice que somos guardados, esa herencia, la vida eterna, la salvación es guardada por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, ¿usted cree que alguien que es genuinamente un creyente, un genuino creyente estoy hablando, que ha sido de nuevo, se ha convertido, ha confesado sus pecados, va rumbo a la vida eterna? ¿Usted cree que alguien que es guardado por el poder de Dios y esa herencia que es la vida eterna simplemente te la puede arrebatar? Yo he oído prédicas de esa naturaleza y yo corrijo eso a capa y a espada con relación a eso.
a capa y espada. Eso me lo enseñó mi pastor. Él decía, y no solamente lo que yo oía de él lo decía, para el cielo salí hace 30 años, al cielo llegará, y él decía, allá nos vemos. Allá nos vemos. Dice, pero ¿cómo es que puede hablar con tanta seguridad? Yo decía, porque era un jovencito, ¿quién sabe si el pastor? Yo decía, eso es un cuento. Un cuento. Él se jubiló del ministerio. Se fue para Kissimmee, donde vive, allá en la Florida. Está en un ministerio en la cárcel y tiene 82 años de edad y todavía está sirviendo al Señor. Allá nos vemos. Y si me ve a mí, me dice, allá nos vemos en Córdoba. Allá nos vemos, me voy primero que tú, posiblemente. En otras palabras, hay una convicción, una seguridad de la vida eterna. Dice, somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Mediante la fe. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En otras palabras, ahora estamos disfrutando de la salvación, ¿verdad? Como si fuese un aperitivo, las arras del Espíritu, pero luego se habla de manifestar plenamente esa salvación. Ahora él entra a la razón por la cual él les escribe, y era que estos hermanos estaban en otras patrias, expatriados, estaban siendo perseguidos, hermanos, perseguidos por su fe. Déjeme decirle esto. Se desató una gran persecución por un hombre llamado Nerón, en el año 62 aproximadamente. Este hombre, Nerón, aborrecía a los cristianos y todo porque a estos Césares de Roma, y Roma tuvo 12 Césares, a ellos se querían atribuir divinidad y había que tratarlo como si fueran dioses. Los únicos que no hacían eso eran los cristianos. Y él aborrecía. ¿Usted lo que hizo este Nerón? Él arrestó a algunos cristianos, le puso brea, ¿sabes lo que es brea? Lo puso en un palo para alumbrar sus jardines con cristianos ardiendo. Y él luego se paseaba por los jardines. En ese tiempo, entonces, diga usted, la iglesia existiendo con una persecución. Yo quiero que usted entienda por qué que Pedro habla así, porque podemos leer esto y esto como que no nos afecta. Hay que ir al contexto histórico, hay que conocer historia para saber lo que está pasando. Entonces, no solamente eso. Ya Pablo había sido arrestado y a Pablo lo ejecutaron. Pablo murió por la causa de Jesucristo. Y Pedro posteriormente, Pedro escribe, él dice, ya yo sé que yo también voy a ser sacrificado como Pablo. Pedro lo arrestaron y a Pedro también lo crucificaron. Y dice la historia que lo crucificaron con la cabeza hacia abajo, porque él dijo, yo no soy digno de morir de la misma manera que el Señor. A él lo ejecutaron. Posteriormente, años después, él sabía lo que estaba pasando. Y él le dice aquí viene ahora, le dice, en lo cual vosotros alegráis. Mire, si ustedes se alegran, le dice a estos hermanos, aunque ahora, en estos momentos, por un poco tiempo, si es necesario, ustedes tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Ustedes van a pasar diferentes pruebas, lo van a arrestar, van a ser perseguidos. Es necesario toda esta prueba. ¿Para qué vienen las pruebas? Bueno, dice aquí porque para que sometida a prueba nuestra fe. Sabe, hermano, que Dios prueba nuestra fe. Esto es un principio bíblico. La fe de cada creyente es probada. Usted lo leyó, ¿verdad? Dijimos hace 2 semanas. Y Dios probó a Abraham. ¿Y qué fue lo que le dijo? Vete ahora y toma a tu hijo. Definitivamente que Dios no le va a decir eso a usted. Toma ahora a tu hija, a tu hijo y sacrifícamelo. Dios no le va a decir eso a usted. Y si alguien dice eso y dice, usted está loco y hay que llamar la ambulancia para que se lo lleven porque está completo. No, Dios no actúa de esa forma. Ahora Dios nos prueba de diferentes maneras. Dice aquí que somos afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más precioso que el oro. Entonces aquí, ¿qué vale más para Dios que el oro? Nuestra fe. La fe que usted tiene, la fe en Dios, para Dios vale más que el oro. Pero es un asunto. ¿Cómo es la sortija de oro que usted tiene en su mano? Si usted tiene una sortija de oro,
su anillo de matrimonio, eso estaba primeramente mezclado con piedras, ¿verdad? En la cavidad. Y luego lo sacaron. ¿Cómo sacaron el oro? Lo metieron al horno y se separó todo aquello, las malezas, y se sacó ese poco de oro. Yo estuve una vez en el desierto de Mojave y yo pasé por una mina. Yo estaba con un pastor. Ese pastor trabajaba en esa mina. Y él me decía a mí, ¿usted ve ese, hermano Juan, usted ve ese camión que está ahí? Nosotros lo sacamos y lo llenamos de piedra. Y de ahí quizás sacamos una libra de oro. En otra palabra, ¿usted cree que cada piedra? No, ellos cogen todo eso. Pero eso se pasa en el día entero sacando. Entonces, de la manera que se prueba, que se extrae el oro, es con el fuego. Por eso que él usa la palabra prueba de fuego. Van a ser probados, van a ser probados. Entonces dice así, el oro es perecedero, pero se prueba con fuego. Sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces dice, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, y alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, dice aquí que el fin es obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Es el fin. La meta es la salvación de nuestra alma. Y ahora le entra la parte como los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron diligentemente, indagando acerca de esta salvación. Ellos querían saber. Los profetas, el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, y muchos de ellos no entendían lo que significaba todo esto. Y ellos escudriñaban, versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Mira esto, hermano, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo estaba en Moisés, en Elías, en Jeremías, en Daniel, en Oseas, en Malaquías, en todos los profetas, los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores. El Espíritu de Cristo estaba en ellos para ver sobre quién se cumple esta promesa. Dice, pero aquí viene algo muy importante. Mira esto, hermano. Ellos anunciaban, ¿qué es lo que ellos anunciaban de Jesucristo? Los sufrimientos y la gloria. Mire esto, no pierda de vista esto. 2 palabras. Sufrimiento y gloria. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene segundo? ¿Qué queremos nosotros? Gloria y queremos quizás sufrimiento. Esta es la enseñanza, amado hermano, del Señor para nosotros, los cristianos. Primeramente dice aquí que es necesario que por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, heredemos el reino de los cielos. Entonces dice aquí, a estos profetas se les revela que no para ellos mismos, ellos no hablan, sino que es para nosotros. Mira esto, hermano, esos profetas hablaron, lo que ellos profetizaron y hablaron era para nosotros, hermano. Es decir, que a muchos se les da, a muchos se les demandará. No es así, hermanos. A nosotros no nos demandan nada porque ellos profetizaron para nosotros. Y dice que ellos administraban las cosas que ahora sois anunciadas, por las que os he predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, aquí viene esto, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles anhelan mirar lo que tiene que ver con nuestra salvación. Y ahora viene lo tercero, y es un llamado a la santidad. Dice aquí, por lo tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como aquí viene ahora lo que Dios demanda. Dios demanda obediencia, ¿no? Como hijos obedientes. No te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No viva conforme a la carne. No. Sino que como aquel que te llamó es santo, mire esto, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, ustedes eran gentiles, no eran parte del pueblo de Dios. Cuando habla de la santidad es que el estilo de vida del creyente tiene que ser diferente al estilo de vida de los que no son creyentes. ¿Me explico? Nuestro estilo de vida, nosotros no podemos proceder como procede el mundo. A veces dice, pero mira,
Tú si eres bobo, tú puedes decir una mentira y tú tienes tal cosa. ¿No saben lo que estoy diciendo? Por eso no sea boba, no sea bobo. No, yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Yo voy a llenar mi income tax todos los años. Yo tengo que poner lo que dice. Bueno, esta fue la entrada. Esta fue la salida. Esto fue lo que hay. Esto es lo que hay. Y a consecuencia de eso, yo todos los años tengo que pagar. Tengo que pagar. A mí me gusta pagar, claro que no. Pero ¿qué dice la ley? Que hay que pagar. Porque cuando yo ando por la carretera y una carretera toda desbaratada y de repente está bien, pero qué suave. Claro, tú pagaste por eso. Digan ustedes, entonces todo el mundo dice, no, esto es injusto. Bueno, está bien, viven como en los tiempos de Roma, que la carretera era de piedra y todo no. Todo tiene un propósito en la vida. Entonces dice aquí, dice el versículo 9, está escrito donde Levítico, ¿qué dice? Sé santo. Santo, ser santo no es ser perfecto, ¿entiendes? No es ser perfecto porque aquí nadie lo es. Es ser diferente. Que la santidad, la integridad debe ser la característica, lo que caracteriza nuestras vidas. Aunque usted falle, uno falla, pero que debe ser santo. Si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo vuestro peregrinaje. Entonces luego habla de que somos comprados no con cosas corruptas. Vamos al capítulo 2 ahora. Usted va a ver esto ahora en el capítulo 2, hermano. Capítulo 2, él dice el estilo de vida. ¿Qué tenemos nosotros que hacer con nuestro estilo de vida anteriormente? Es un asunto de quitarse y ponerse, ¿verdad? Nadie se da un baño, se quita la ropa y luego esa ropa sudada se la pone después que se da un baño. ¿Verdad que le hace? Uno busca ropa limpia. Entonces, ahora nosotros en el mundo teníamos una ropa manchada por el pecado. Todo nuestro ser está manchado, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo está manchado por el pecado. Y dice, desecha toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, detractaciones. ¿Y qué tiene que hacer? Ahora desecha y toma, dejo algo, pero tomo otra cosa. ¿Qué es lo que tengo que desechar? Todo lo que tiene que ver con el pecado. ¿Qué es lo que le tengo que echar mano? Desea como niño recién nacido la leche espiritual. Aquí viene. En otras palabras, ¿qué es la característica de los niños cuando nacen? Comer. Ellos están ajenos a su alrededor. Ellos están ajenos. Ellos lo que quieren es ser amamantados por mamá, particularmente. Amamantados por mamá. Y si lo está lactando, si le da el pecho maternal. Práctica rara estos días, pero es así. A los niños lo ponen, hermano, en una cunita. Y la madre está a una distancia lejana. ¿Y sabe lo que el niño? Cuando es cierta hora, ya la mamá está preparada y comienza a brotarle la leche. ¿Usted sabe eso? El niño puede olfatear y el niño se puede mover hasta que llega hasta allá. Han hecho extraordinarias el instinto de esa leche. Entonces, ¿qué tal nosotros cuando nacemos de nuevo? ¿Qué tiene que ser la característica nuestra? Desear comer la leche espiritual. Pero dice, no con mezcla. No me venga con ese cuento, la palabra. En otras palabras, adulterada es que le añaden otras cosas, otros elementos. No podemos crecer con un evangelio diluido con otras cosas, otros elementos. No, tiene que ser puro. Una leche pura, dice no adulterada. Y cuando no es adulterada, ¿qué va a acontecer? Vamos a crecer, hermano, míralo ahí, vas a crecer en la palabra, vas a crecer. Versículo 4. ¿Y de qué manera crecemos? Bueno, ahora nos invita a acercarnos. Y el apóstol Pedro sabe lo que es eso de piedra viva. Cristo le cambió el nombre. ¿Y cómo le puso? Piedra. Y él le dice, acércate a Él. Acércate a Cristo. Acércate a Él, que es una piedra masiva. Bueno, los grandes lo desecharon. Poncio Pilato y los demás. Por los hombres. Pero para nosotros, ¿qué
¿Quién es Cristo? Es que escogido y precioso. Eso es Cristo. Entonces dice aquí, nosotros, la iglesia, dice Pedro, nosotros, el cuerpo de Cristo, como piedras vivas, porque Cristo está vivo, debemos de continuamente ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En otras palabras, continuamente recibiendo para ser edificados por la palabra. Cuando no recibimos la palabra, no podemos ser edificados. Necesitamos continuamente recibir la palabra de Dios. Es imposible uno leer. Usted estudia hoy Primera de Pedro. Y Dios le muestra algo. Usted llega a su casa y digamos que están dando un programa o en la radio y es de Primera de Pedro. ¿Usted cree que usted no va a recibir? Si el expositor es bíblico, estoy hablando. Le garantizo que cosas que usted no oyó aquí, esa persona va a decirlo y usted va a ser edificado. Todavía, usted un día lee Primera de Pedro sin oír a nadie, usted se sienta en su casa, se está tomando su café, se sienta a compartir y se sienta. Usted comienza a leer Primera de Pedro y dice, fíjate, yo he oído tanto mensaje y aquí esto ahora no lo entiendo. Y ahí usted leyó algo que usted anteriormente, y que Dios le mostró algo en la palabra porque usted tiene hambre y sed de justicia. Pero tenemos que tener hambre y sed de justicia para que eso se cumpla. Entonces dice aquí, acércate a Él, acércate, piedra preciosa, piedra viva, sé edificado, eres un real sacerdocio. Toma la ilustración, la metáfora del templo. En el templo había un sacerdocio, en el templo se hacían sacrificios, pero ahora el templo somos nosotros y Cristo es el sumo sacerdote y ahora nos acercamos a Él. Dice, aquí pongo en Sión una piedra principal, una piedra escogida, una piedra preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Nosotros entonces también somos edificados. Vamos ahora aquí a saltar al capítulo 3, hermano. Quiero que me dé el tiempo. Y aquí ahora viene en el capítulo 3. Usted va a ver ahora, viene ahora, en lo que tiene que ver con la sumisión. Mira esto, hermano. La gracia de Dios, lo primero era la gracia de Dios en la salvación. Y ahora le entra algo práctico. Ahora él entra en algo muy, pero muy práctico y es la sumisión. Y él comienza él toma diferentes ejemplos de lo que es la sumisión. Dice así, dice ahora aquí de esta manera. Dice, el capítulo 3, dice aquí, mira el capítulo 2, versículo 17, dice que se honre, que amemos a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Oiga esto, honrar al rey, dar a César lo que es de César. Habla de los criados, ¿lo veis? Criados. No se rebelen, estén sujetos con respeto a los amos. O sea, que alguien puede pensar, bueno, tú eres creyente, libérate. No. Úsalo con un amo. Habían esclavos en esos tiempos. ¿Recuerda Onésimo? ¿Recuerda Filemón y Onésimo? Okay. Habían esclavos y le dicen, no que te rebeles. Es que ahora usted se sujete a los amos. Habían creyentes que todavía tenían esclavos. Ok. Ahora, él entra aquí al capítulo 3 y él habla de lo que tiene que ver con los deberes conyugales. Mire esto. Y ahora se dirige a las mujeres de la iglesia. Así que presten atención a las mujeres. Los hombres también van a tener su parte. Primeramente comienza por acá. Mujeres, le dice, ustedes deben estar sujetas o en obediencia a vuestros maridos. Aquí viene la palabra. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿De qué manera una mujer, escuchen bien, y aquí en toda la iglesia, en estas iglesias de la diáspora, tenemos la misma situación en todos los tiempos. Hay mujeres que sirven a Dios y sus esposos no son creyentes, no vienen a la congregación, no quieren saber nada de la iglesia. Eso siempre ha existido. ¿De qué manera la mujer puede ganar a su marido? Aquí lo dice, hermano. No hay que buscar, no hay que especular. Aquí dice de qué manera. Dice aquí, por la conducta de su esposa. La conducta, ahí está. La manera que una mujer
cristiana puede ganarse a su marido que no es cristiano es por su conducta. Tu proceder, cómo tú procedes, cómo tú actúas, cómo tú manejas tu vida, tu estilo de vida. O sea que sí, tiene que haber una consonancia en lo que una mujer dice y lo que la mujer hace. Eso se aplica también para el hombre, pero aquí estamos hablando en el contexto de una mujer. Dice, entonces este hombre inconverso está mirando a esta mujer. Oye, pero fíjate, esta mujer, ¿qué es lo que le pasa a esta mujer? ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer? Yo le insulto, sigue cantando. Yo hago barbaridades, ella sigue en el Señor. Me mantiene todo el hogar en orden, me prepara mi comida, me hace esto. Y eso, el tintineo de la conducta, la forma que esa mujer está actuando con ese marido, Dios puede usar esa manera, ese estilo de vida para que ese hombre se convierta. Eso ha pasado a través de toda la historia. Dice aquí, considerando vuestra conducta. Pregunta, ¿quién es que está considerando la conducta de la mujer? El marido, ¿no? Considerando vuestra conducta, mire cómo, casta y respetuosa. Dice, vuestro atavío, aquí, cuidado con esto acá, para que no lo malinterpretemos. A mí no me gusta la malinterpretación en la Biblia. Usted ve, hermano, ahí dice la Biblia que la mujer no se puede poner no se puede poner un cintillo, no sé, como una diadema. Ya comienzan a torcer la escritura. Una mujer no se puede cortar la punta del pelo y comienzan a buscar la quinta pata al gato cuando el gato tiene 4 patas. Y por favor, eso lo vamos a ver en la clase anterior de exégesis, lo que es la interpretación bíblica. Voy a hablar de eso para que no caigamos en el error. Dice aquí, ok, en esa sociedad había mujeres pudientes, mujeres que tenían negocios, mujeres que tenían recursos. Había mujeres en la iglesia, estas iglesias, que eran mujeres humildes, venían de los campos y estaban todos en el mismo lugar. Es como el día de hoy. En una iglesia puede haber personas muy pudientes y hay personas muy humildes, y es en la misma iglesia, y somos todos creyentes. ¿Qué estaba aconteciendo en el contexto de Pedro? Que esas mujeres cogían y ellos querían exhibir lo que tenían, y la manera que lo hacían era con peinados ostentosos. Se hacían sus trencitas y en ellos ponían un poquito de perla, un poquito de esto y esto y lo otro. Y cuando una mujer me dice, esa sí tiene. Pues ¿cómo sabían? Por el peinado que tenía. Eso no es. Entonces, ¿qué está pasando en el culto? Que la atención de que Cristo sea glorificado como tiene que ser, de que Él sea exaltado, que su palabra tenga la prioridad, se convierte en una exhibición de quién tiene y quién no tiene. Dice aquí, dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Era ostentoso, que es el que llama la atención. ¿Está entendiendo? ¿Ah? No como un predicador que de una vez dijo, que las hermanas no se pueden hacer un moño. Bendito sea Dios, tú no eres mujer, hombre. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué Biblia que tú lees? Que no se puede hacer un moño. Claro, la mujer, bíblicamente hablando, la mujer se viste lo mejor que esté dentro de sus posibilidades. La mujer sabe cuando, yo digo, con decencia, con pudor, sin exageración, ¿verdad? Etcétera. Ok, dice aquí, de adorno, mira aquí lo dice, de adorno de oro y de vestidos lujosos. Era un beauty pageant lo que estaban en la iglesia. Estaban ahí exhibiéndose, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pedro? Estaba corrigiendo, y esto es algo práctico, hermano. La Biblia es práctica. No, dice no debe ser así. No debe ser así. Ahora, mire, te dice, ok, quítate eso. No lo hagas de esa manera, hazlo de esta manera. ¿Cuál es la manera? Bueno, el interno. A mí me fascina esta frase, me fascina esto. El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Una mujer calmada, tranquila, no que volcánica, que de repente, como dice alguien, tiene la mecha muy corta. Y de repente, ¿sabes que tiene la mecha muy corta y de repente explota? ¡Wow! Entonces, ¿por qué ustedes se ríen? Yo creo que aquí no hay nadie así.
Gracias a Dios. Se está riendo la hermana porque yo estoy un poco asustado ahora. Okay. Ustedes entienden, hermano, esto es práctico, hermano. Esto es práctico. Esto es práctico. Entonces dice aquí, dice, mire esto, hermano, que es de grande estima delante de Dios. Amadas hermanas, ¿qué es lo que es de gran estima delante de Dios? Un espíritu afable y apacible. Y ahora, pero esto es lo que más me fascina. A mí lo que más me fascina de este texto es lo que dice de Sara. Sara. Mire, yo le he dado vuelta a este texto y he buscado, yo quiero entender esto. Mire esto. Dice aquí, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Me gusta esa expresión. Santas mujeres que esperan en Dios. ¿Cómo se viste? ¿Cómo actúa? ¿Cómo procede una santa mujer que espera en Dios? Sin extravagancia, sin atavíos ostentosos, sin estar echándosela, si me permiten la palabra, sin estar, no sé, voy a decir esta palabra, espero que me corrijan después. La abuela me dice, esa sí es parejera. Parejera es la echona, ¿recuerdo dominicano? Esta sí es echona. La abuela mía, mira, le decía a la hija, tú estás tan pintada, ¿qué tanto de...? Digo, mamá, porque yo soy mujer joven y yo voy a una cita médica y tengo que vestirme bien. Esa es la tía mía con la abuela peleando. ¿Entiendes? Pero eso es lo que dice aquí. Una mujer se viste bien, debe vestirse bien, lo mejor que pueda. Eso está en orden. Ahora, dice aquí, y miren lo que dice aquí. Esperaban en Dios estando sujeta a sus maridos. Una mujer debe ser obediente a su esposo. Una mujer no debe ser respondona con su esposo. Una mujer debe ser de esa manera. Y luego dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, de la única manera que una mujer puede responderle al marido y ser respondona es cuando el marido le dice que haga algo que va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Como esta hermana que anteriormente, la hermana conocía, ella iba a la discoteca con el marido, ella estaba bebiendo con el marido, ella usaba droga con el marido, de repente ella se convierte y el marido cree como que algo pasajero y viene el sábado y quiere llevarla a bailar y está en los bacanas. ¿Qué le tiene que decir esa mujer? Te equivocaste de dirección. Hasta aquí llegamos. No y no. Porque ahora hay un criterio que viene, hay la santidad que viene de esa mujer, la palabra que viene de esa mujer, la transformación del corazón de esa mujer y esa mujer no va a practicar. Lo mismo se aplica a un hombre, hermano. Esto es para los dos, esto no solamente para la mujer, tiene que haber un cambio. Entonces dice, pero aquí dice como Sara, esto es lo que a mí me llama la atención. Piense, hermano, piense y que Dios le dé sabiduría. ¿Por qué será que Pedro toma a Sara? Porque ahí estaba Rebeca, ahí estaba Lea. Ahí estaba Jacobet, ahí estaba la otra, ahí estaba un montón de mujeres. ¿Y por qué que toma a Sara? ¿Por qué será que toma a Sara? Como Sara. Pero mire por qué. Obedecía a Abraham. Entonces el Espíritu Santo, mire esto, hermano, el Espíritu Santo toma la mente de Pedro. Recuerde que Pedro está hablando bajo inspiración del Espíritu Santo, hermano. Y en vez de tomar a otra, el Espíritu Santo le pone la mente a Pedro y dice, como Sara. No como la otra, no como Abigail, no como Débora, no, como Sara. ¿Y qué tal de Sara? ¿Por qué Sara? Bueno, aquí dice, que ella le llamaba Adonai, le llamaba mi Señor. No conteste. ¿Cuántas mujeres dicen mi Señor a su esposa? No conteste, por favor. Ay. A veces, oye, tráeme café, oye, tráeme. No sé qué le dice. Esto es terrible, hermano. Pero el punto es, y los esposos, nosotros también, espérate, no creas que te va a quedar sin nada. No te va a quedar sin nada. Porque la palabra de Dios es para todo el mundo. Mira lo que dice aquí. Dice entonces, como Sara, que le llamaba Señor, de la cual ustedes son hijas. Mire, ustedes son hijas de Sara. Así que, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Si hacen el bien, sin tener alguna amenaza, ustedes son hijas de Sara. Ahora viene para nosotros. Hombres, esto es para nosotros ahora. ¿Tiene la correa bien amarrada? Déjame yo ser primero y amarrarme la mía. Ok, ahora mire esto es para nosotros los hombres. Mire.
Vosotros maridos, igualmente, mire esto, hombres, lo que Dios nos dice en su santa palabra, que debemos vivir sabiamente, con sabiduría. ¿Qué dice Proverbio? Que con sabiduría, ¿qué es lo que se edifica? La casa. La sabiduría tiene 7 columnas, léalo. 7, el hombre con sabiduría. El hombre es la cabeza del hogar. Las decisiones de un hogar, en todos los aspectos, el hombre es la persona que toma las decisiones. Claro, consulta a su mujer. Consulta a su mujer. Bueno, hermano Juan, es que mi esposo él no es cristiano y mi esposo es así, así, así. Bueno, usted habla con él y le habla la palabra y le dice, mira, amor, esta es la mejor decisión basado en esto y lo otro. Pero si él le da a usted, le da el forcejeo y él dice, esto es lo que tiene que hacer, usted tiene que obedecerle, a no ser que sea algo para pecar. Tenga eso pendiente, pero si él dice, esto es lo que hay. No, es que yo quiero vivir para aquí, a vivir para acá. Es que a mí me gusta Michigan, dice ella. Pero el esposo, por razones que él sabe, él quiere irse a Maryland. Comienza con M los dos, Michigan y Maryland. Pero es diferente. Entonces, pero es que ayer, lo que pasa es que la mamá de ella vivía allá, ella quiere hacer que la mamá, pero no dice nada. Entonces, el asunto es que yo le estoy poniendo estos ejemplos así, hermano, para que usted vea. Entonces, bueno, mi amor, y ese hombre le tiene que dar cuenta a Dios por el manejo de su casa. El hombre es responsable. ¿Sabe, hombre, que Dios nos hace a nosotros responsables por el manejo de nuestra casa? Usted sabe eso, ¿verdad? Los hombres, ustedes saben eso. Dios nos hace a nosotros los hombres responsables por todo lo que pasa en la casa. Dios. ¿Quiere preguntarle a alguien? Pregúntale a Adán y pregúntale a Eva. ¿Quién fue la que destruyó el hogar por la desobediencia? Fue Eva. Fue Eva, pero Dios hizo responsable al hombre. Adán. Yo digo, pero esto es injusto. Dice una persona que está leyendo la Biblia, dice, ¿por qué no dijo, Eva, ¿qué es lo que tú has hecho? Mira cómo te comiste el fruto prohibido, mira cómo engañaste a tu marido. No, Adán. Dios nos hace a nosotros responsables por lo que está pasando. Míralo aquí. Dice, dando honor, aquí viene, marido, debemos de dar honor a nuestra esposa, honor a la mujer. Y dice cómo es. Como a vaso más frágil. ¿Está entendiendo? La mujer, ¿de qué material fue hecho el hombre? ¿De qué material fue hecho la mujer? Para la mente que tiene sabiduría va eso. El hombre fue hecho de barro. La mujer fue hecho de qué? De una costilla, como dijo alguien, cerca de su costado. Hay delicadeza. Hay delicadeza en la carne. Si tú coges barro, tú puedes dar una patada a un pedazo de barro. Pero no. Y la carne. Entonces la mujer, la delicadeza de una mujer. Y hay hombres que deben de aprender eso. La mujer hay que tratarla con delicadeza. Hay que tratarla con delicadeza. Y a veces nosotros fallamos, los hombres, esto es para nosotros fallamos. Y Dios dice aquí claramente, amado, a los maridos aquí, dice, como a vaso más frágil. ¿Por qué? Bueno, ellas son coherederas de las gracias de la vida. Ellas también son salvas, como tú. Y mira lo que dice, aquí viene esto. Esto es lo que a mí me da temor, hermano. A mí me da temor esta partecita. Mira lo que dice, escuche bien. Hombre, mira lo que dice aquí. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ay. Es decir, que si un hombre es áspero con su esposa, que si un hombre no vive sabiamente con ella, la trata de una manera inapropiada, él puede orar, él puede ser como Gigi Ávila, 40 días y 40 noches, y los cielos están cerrados. Los cielos son cerrados. Por eso es que es mejor pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón. Yo te ofendí, perdóname. Yo dije lo que no tuve que decir, perdóname. Pero las mujeres aprendan, no se respondona y todo irle a la contra al marido, porque eso no honra a Dios. Eso no honra a Dios.
Dice en Proverbio, ¿usted sabe lo que es el tintineo? ¿Usted sabe lo que es un tintineo? Habla de que una mujer de rencillosa es como una llave que está. ¿Cuánto se ha levantado a hacer una llave? Yo que soy bien sensible al ruido. Ay, 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 terrible, hermano. Hasta el tic-tac de reloj me molesta y meto el reloj en la gaveta. Y después no me despierto porque no lo veo. Lo que estoy diciendo es que el tintineo, ese tintineo de por todo un argumento. No podemos vivir así, hermano. No podemos vivir así. A veces son los hombres también, por todo un argumento. Y aquí dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ok. Entonces ahí habla en el capítulo 2, habla de la sumisión de las autoridades. Capítulo 2, versículo 11, que debemos sujetar a las autoridades. Sumisión a los amos, sumisión en el hogar y sumisión en la iglesia. Usted lo ve del 8 al 12. Finalmente, todos, míralo ahí, hermano, sé todos, de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredarse bendición, no maldición. Entonces, aquí tiene estas instrucciones, Ahora viene aquí, esta parte, la gracia de Dios en el sufrimiento. La gracia de Dios en el sufrimiento. Voy a avanzar aquí, a ver si podemos terminar esto acá. La gracia de Dios. Entonces tenemos tres cosas. Aquí ve, usted ve aquí la gracia de Dios en la salvación, la gracia de Dios, y necesitamos gracia, seamos prácticos, ¿no? Necesitamos gracia para nosotros los maridos llevarnos con nuestra mujer. La mujer necesita gracia de Dios para llevarse con el marido. Eso es indiscutible. Uno necesita gracia. No importa cuántos años usted tenga viviendo con su esposo, usted necesita gracia. ¿Verdad? Uno le dice, cuando una persona está casada por muchos años, 40, 30, digo, wow, pero le dice el hombre jocosamente, yo no sé cómo yo te toleré a ti. ¿Cómo fue que yo te toleré a ti esos 40 años? ¿Verdad? Eso no es fácil, pero es posible por la gracia de Dios. Mire aquí, hermano, dice entonces aquí, ahora viene aquí el sufrimiento, capítulo 3, versículo 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer más daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis, mira el padecimiento, hermano, es el tema, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturben. En otras palabras, estaban en persecución. Ellos estaban a punto de hacer, no haga lo malo, mantente firme. A nosotros nos hace muy difícil entender esta epístola porque nosotros no estamos pasando esta situación. Pero puede hacer que la cosa cambie y tengamos que padecer. Dice lo contrario, ¿qué tenemos que santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demanda esperanza que hay en ti? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú tienes esa esperanza? ¿Por qué tú eres tan firme? Usted le habla de la salvación, porque tú me has amado, eres mi salvador, eres mi redentor. Yo estaba perdido, yo era ciego, ahora veo. Yo estaba muerto en delitos y pecados y ahora el Señor me ha salvado. Yo lo amo, Él es mi Dios. Esa es la respuesta. Entonces, en el capítulo, la gracia de Dios en el sufrimiento, tenemos que tener, yo quiero resaltar el capítulo 4, hermano, para poder llegar a la recta final. Capítulo 4 ahora, un poquito más rápido aquí. Capítulo 4, dice el apóstol Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. En otras palabras, Cristo padeció en la carne, sufrimiento, injusticia, ignominia de la cruz. ¿Qué creen ustedes que a nosotros nos puede pasar lo mismo? Tenemos que estar dispuestos a padecer y sufrir. Lo que oyeron en la ilustración en la otra clase, si ya pensó lo oído, la voy a hacer otra vez. Había esta pareja, hay un predicador que se llama Campbell Morgan. Si lo ve, algún libro lo puede escribir. Entonces él y su esposa fueron a oír un predicador muy joven a un pueblo, joven, porque sabían que era un buen predicador, este muchacho joven. Y está este veterano, Campbell Morgan, con su esposa, viendo al predicador, y un mensaje extraordinario. Cuando se termina ese mensaje, la esposa le dice a su esposo Morgan, dice, te lo dije, fíjate, qué tremendo predicador, qué mensaje.
Él se queda pensando, callado, y le dice, no, todavía no. Él no ha sufrido, le dice. Él no ha sufrido. La esposa se queda extraña. Luego pasa un tiempo, y el predicador tenía una hija que estaba padeciendo de X enfermedad, y comenzaron las pruebas, hasta que la niña murió y pasó grande sufrimiento en su vida. Regresaron a verlo a predicar de nuevo, y una vez más se trajo un buen mensaje. La esposa no se atreve a decirle nada, porque la primera vez que dijo, no, él no ha sufrido. Y entonces el mogre le dice, ¿qué te parece el mensaje? Le dice a la esposa. Dice, buen predicador. Digo, sí, buen mensaje. Él ha sufrido. ¿Usted está entendiendo, hermano? En otras palabras, parte en la vida, o sea, uno a veces uno ¿cómo usted puede hablar o aconsejar a alguien si usted no ha pasado por esa experiencia? Es más fácil, por ejemplo, un ejemplo. Yo soy un hombre y conozco muchas cosas de consejería y eso, etcétera, y he pasado muchas cosas en mi vida. Pero a veces viene una mujer a buscar consejería y yo teóricamente puedo aconsejarla, pero hay cosas que una mujer, una mamá, que sabe lo que es ser mamá, que sabe eso, aconseja mejor que yo, porque ella es mujer y conoce a esa mujer. Digo por ejemplo, el periodo, hay etapas en la mujer: preparto, posparto, menopausia. ¿El hombre conoce eso? No, yo conozco lo que es, yo puedo estudiar y conozco todos los pormenores que hay, pero sería teoría. Y una mujer de acá, una de ustedes de acá, puede tomar a esa mujer y le habla volúmenes, porque ha tomado la experiencia que ha pasado. Esto es lo que está pasando aquí en esta carta. En esta carta, Cristo padece, Él tuvo la experiencia. Ustedes tienen que estar dispuestos también a padecer igualmente con Él, y van a ser probados y van a salir como el oro, le dice. Entonces dice aquí, versículo 12, 4:12, amado, no te sorprenda del fuego de prueba que os sobrevendrá, como si alguna cosa extraña o aconteciese, sino gozaos. ¿Cómo? Que me goce por la prueba, exactamente. Gozaos por cuanto sois, mira aquí, participantes de los sufrimientos de Cristo. Aquí está. Cuando ven esos padecimientos por causa de la justicia, uno se debe de gozar, porque está participando en los padecimientos de Jesucristo. Y le dice, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, si ustedes padecen por Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor. ¿Usted ve la diferencia, hermano? Alguien puede padecer por hacer lo malo. Ay, hermano, claro, pero está haciendo lo malo. O sea que por hacer lo malo se puede padecer, pero no está hablando de esto. Está hablando de padecer por causa de Jesucristo. Por causa de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, dice, porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, escuche, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan el Evangelio? O sea que Dios a nosotros nos disciplina fuerte con nosotros, nos disciplina, nos prueba. Viene el juicio, pero luego, finalmente, capítulo 5, esto último, hermano, esto último. Ahora viene, estas son lo final que le dice, lo final. Le dice, mire esto, yo le decía, hermano, que él es un corazón pastoral de Pedro. Que esta carta y el segundo de Pedro, que tocaremos, si Dios lo permite, la próxima semana, él está abriendo su corazón como pastor, está hablando y le dice, mire lo que dice, ruego a los ancianos, pastores, que están entre vosotros en todas las iglesias, la diáspora, la dispersión, todas esas iglesias, que eran docenas de ellas. Yo anciano también con ustedes, anciano,
pastor también, que soy testigo de los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Que soy también participante de la gloria que será revelada. Mírenlo ahí, hermano, mire. ¿Usted lo ve ahí? Recuerda que le había dicho que primeramente vienen los padecimientos y luego viene la gloria. Okay. Aquí, esto es profético porque él había padecido con Jesucristo. Y él sabía que él iba a morir por Jesucristo. Porque Cristo le dijo, ¿usted recuerda lo que le dijo? En un 21. Y que si, cuando tú eras joven, ¿qué le dijo? Pero cuando llega a ser más, otro, y dice, y extenderá tu mano, ¿recuerda? Extenderá tu mano. ¿Qué se hace cuando se crucifican a alguien? Y lo pusieron con la cabeza hacia abajo, dice la historia. Extendió tu mano, él murió. Entonces, él aquí habla de los padecimientos de Jesucristo hasta la muerte. Y ahora, ¿qué está participando Pedro por más de 2000 años? De la gloria. Los padecimientos y la gloria. Ese es el orden en la vida del creyente. Entonces, dice el versículo 2, dice, por eso, apacentad la grey de Dios. Cuida la grey de Dios. Alimenta la grey de Dios, que está dentro de vosotros, es de Dios. La grey es de Dios. La grey es de Dios. Uno usa el término mi iglesia, ¿verdad? Nosotros decimos, mi iglesia tal. Uno usa esa forma. Pero hay pastores que creen que la iglesia es de ellos. Mi iglesia, porque yo la establecí, porque yo la fundé. Y además hasta ponen un rótulo, yo no sé si usted lo ha visto, fundador de la iglesia. ¿Usted no lo ha visto? Rótulo, fundador de la iglesia. Es algo horrendo cuando uno lee cosas así. Yo quisiera arrancarlo, pero me voy preso si arranco algo. Porque es algo tan horrendo tú decir que tú eres fundador de la iglesia. Tú moriste, tú derramaste tu sangre en la cruz. No. La grey de Dios, mire esto, voluntariamente, sin ganancia deshonesta, con ánimo pronto, no teniendo dominio sobre ellos, con cuidado, ejemplo de la grey, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, el grande, vosotros recibiréis, aquí viene, la corona incorruptible de gloria. Esto es para los pastores. Okay. Ahora, igualmente los jóvenes, algún joven que está aquí, escuche, está sujeto a los ancianos. Que se sujeten los jóvenes a los ancianos. Primeramente, ahora, si el joven no se sujeta a mamá y papá, yo dudo que se sujete a los pastores, porque la ley comienza en casa. Si no se sujeta a los pastores, me dice a mí que no se sujeta a papá y mamá, porque ese es el orden. Dice aquí, todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese el tiempo. Hermano, esto es para nosotros. Echemos toda nuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Él tiene un hombre bien fuerte, hermano. Él es el buey viejo que tiene fuerza. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios. Velad. Es orar. Hay que estar velando, orando. ¿Por qué? Porque tú tienes un adversario. Recuerda que te lo dije la semana pasada. El mundo, la carne y el diablo. Recuerda, el mundo, la carne y el diablo. Aquí está. Porque vuestro adversario, el diablo, él no es un león. ¿Cómo? Yo nada más conozco un solo león. ¿Sabe cuál es? El león de la tribu de Judá. Como león rugiente, él anda alrededor buscando a quien devorar. Ok. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Ustedes ven los leones cuando van a cazar. ¿Qué ellos hacen? ¿Usted cree que el león simplemente, él tiene hambre y él ve a un montón de venados o de búfalos, porque se estiran, son tremendos? Yo vi unos leones tumbando una jirafa los otros días en un documental. Yo decía, pero esto es imposible. Y la jirafa dándole patadas.
Y se le tiraron, era uno por la pata, uno por el cuello, hasta que la pobre jirafa, que yo no sé cuántos libras pesa eso. Pero eso es lo que usualmente hacen los leones. Ellos observan la presa, ¿verdad? Observan la presa y ellos comienzan a mirar así. Ajá, esta está como cojeando. Esta está cojeando, esta está vieja. Esa es mi cena. Ajá. Y mira qué hambre que tengo. Tengo una semana que no como. Ese león pensando. Hermano, y cuando despega, en asunto de minutos, coge. El diablo estudia la vida de uno, hermano. Él conoce la vulnerabilidad de cada uno de nosotros, hermano. Él anda buscando a ver a quién. Ahí estaba, ajá, mira cómo está David. ¿Y qué hace David ahí? David en la azotea, está supuesto en la guerra. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto está entendiendo? Y el diablo comienza y le pinta algo muy, muy suculento para él. Una mujer que se estaba bañando. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Usted cree que el diablo no tuvo nada que ver con eso? Incitó la lascivia en el corazón de él y pecó. Dios lo perdonó, pero ya usted sabe. El Salmo 51. Y llegando a esto último, dice aquí, dice, ¿qué tenemos que hacer con el diablo? Y usted sabe a lo que se refiere. Una tentación que viene es el diablo. Miente, haz esto aquí, ese es el diablo. Haz esto de esta manera. Te presenta por toda manera, presenta. Si la debilidad de una persona era el alcohol en el mundo, por ahí que le viene, por ahí que le ataca. Si el asunto eran las mujeres, o era la lotería, o lo que sea, no sé, lo que sea, el diablo viene por ahí, la vulnerabilidad. Dice aquí, el cual resistí, mire esto, hermano, resistí firmes en la fe. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? ¿Cómo que se resiste el diablo, hermano? Mateo 4. 3 veces. Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Jesucristo, después que hayas padecido en poco tiempo, el mismo os... Mira aquí las cosas, 4. Te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y identificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está. En otra palabra, este fue el escribano, este fue el secretario quien le dictó la carta. Dice, la iglesia que está en Babilonia. ¿Sabes qué es Babilonia, verdad? Yo sé que hay una Babilonia, pero es una manera secreta para decir Roma. Es la gran Babilonia que ha caído. Apocalipsis 17. Elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, ¿sabe quién es Marcos, verdad? Marcos, mi hijo, os saludan. Saludad unos a otros con ósculos santos. Paz sea con todos vosotros lo que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Terminaron la epístola? No. Ahora que vamos a saborearla, porque usted va a comenzar a estudiar. Yo también le di un poquito. Un poquito, hermano, un poquito. Ahí hay sabiduría inestimable. Que Dios sea glorificado. Padre, quiero darte las gracias por esta palabra. El corazón pastoral de Pedro. Oh Padre Santo, cuánto necesitamos aprender. Cuánto necesitamos ser corregidos, amonestados con tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Bendice tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.